Esta es la segunda parte de la generación de los teólogos. Vimos la clase pasada cómo se comenzó con Jesucristo. ¿En qué año? En el año 30, ¿no? Nace Jesús, pero comienza su ministerio público a los 30 años. Después de ser bautizado, él comenzó a hacer discípulos. Antes de los 30 años no hizo milagros. ¿Qué hizo Jesús antes de los 30 años? Carpintero. Hizo mesas, hizo sillas, hizo cosas de ebanista, ¿no? De construcción. Y después tomó a los 12 apóstoles, muere, en el espíritu toma al apóstol Pablo, ¿sí? Posteriormente vinieron los padres de la iglesia. Estos padres de la iglesia tuvieron persecución en toda esa etapa, y ya se empezaron a dedicar muchos al estudio y surgieron los apologistas, ¿sí? Ellos comenzaron a defender de ataques externos. ¿Qué sería un ataque externo? El gobierno, la sociedad, lo que la sociedad piensa del cristianismo, lo que el imperio pensaba del cristianismo. ¿Qué significa apología? Defensor. Di conmigo, apología significa defensa. Amén. Defensa. Apología es defensa. Entonces ellos fueron los apologistas, defendieron el cristianismo de los ataques externos, y los polemistas defendieron de los ataques internos. Y luego surgieron los teólogos. Amén. De estos teólogos hubo dos grupos. ¿Sí? Los del oriente, que ya vimos que ellos escribieron en griego, y los de occidente, que son los que escribieron en latín. Ya nos dedicamos toda la clase pasada a ver la escuela de los de oriente, y vimos tres escuelas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Alejandría, Antioquía y las novinas. Ahí está. La escuela de Alejandría en Egipto, ¿sí? Luego hubo un personaje que fue a Cesarea y fundó la escuela. Siempre han dicho que los cristianos son neófitos, ¿sí? Siempre han dicho que los cristianos son tontos porque se dejan manipular por los pastores, y vemos que los fundadores eran filósofos, o sea, casi científicos, gente pensante, gente estudiada. No era cualquiera, no los podían engañar. Inclusive llegaron a ver que la filosofía no alcanzaba sus estándares de vida, ¿sí? Y surgen estos tres grupos, ¿sí? La escuela de Alejandría, la escuela de Cesarea, que fue un clon, y ellos, su tipo de enseñanza fue más subjetiva. Ellos querían encontrar a Cristo en todo, y no es bueno, ¿sí? Más alegórica, ¿sí? Y la de Antioquía tomó el método que hoy nosotros llevamos, que es el método que textual, histórico, gramatical. La gramática, ¿sí? Histórico. ¿Qué dice el texto? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? Ahí surgieron las reglas de contexto desde las primeras etapas. Nosotros estamos por encima de ellos, ¿sí? Entonces ya vimos estos tres grupos de personas, y vamos a entrar a lo siguiente que nos quedamos por verlos. ¿Sale? Ok, cuando les mande en PDF va a estar completo, ¿no? Dice ahí, se le clasificaron en dos grupos. Ahí están los del oriente y los de occidente, que escribieron en latín. Y vamos a ver los teólogos de occidente. No se preocupen, solo vamos a ver tres. Dale, ya descansan. Tres, pero esos tres fueron hombres que revolucionaron, al grado inclusive que de ahí sale de uno de ellos una versión conocida como la Vulgata Latina. Imagínate. Hay dos principales traducciones, la Septuaginta
y la Vulgata Latina. ¿Alguien me pudiera decir cómo surgió la Septuaginta? ¿Alguien se acuerda? Levante su mano. Recompilación de escritos hebreos al creador de la biblioteca de Alejandría pidió recopilación de escritos de hebreos para tener un escrito hebreo porque no tenía de ese idioma en la biblioteca de Alejandría. Ajá. Y así fue como nació la Septuaginta. Amén. ¿Quién lo hizo? Ptolomeo Filadelfo II. ¿Sí? Él mandó a pedir, le pidió al sacerdote de Jerusalén que le mandara escritos. Eso es muy importante porque la Septuaginta fue la Biblia que se ocupó en los tiempos de Jesús. Mira qué tan importante. Pero esos escritos tenían libros apócrifos. ¿Escuchaste? Un sacerdote católico te va a decir, es que en los tiempos de Jesús usaron la Septuaginta, ¿sí o no? Sí. Y en la Septuaginta había libros apócrifos. Porque lo que hizo Ptolomeo Filadelfo fue no pedir una Biblia, sino pedir escritos hebreos para traducirlos al griego. La Septuaginta es la traducción de la Biblia del hebreo al griego. Amén. Luego el griego quedó en desuso. Termino con esto. Los libros apócrifos no los nombró ni Jesús ni ninguno de los apóstoles. O sea, estaban ahí, pero no los usaron. Por eso se les considera apócrifos. Apócrifos significa añadidos. Amén. Hermana Julia, por ahí está su nieto, no sé si. Ok, entonces la segunda traducción que tenemos nosotros es la Vulgata Latina, que es la traducción del griego al latín. Amén. Y es la que usó por más de 1500 años la Iglesia Católica. Sí, es la que usaban. Pero lo chistoso, por llamarla así, no le quiero decir un nombre despectivo, que poca gente hablaba latín. ¿Sí me explico? O sea que yo ahorita que sepa inglés, porque no sé inglés, y les comienza a hablar, de por sí cuesta aprender, ahora que les hablen inglés, menos, ¿no? Entonces los cultos, todo era en latín, solamente los sacerdotes, solamente los monjes o los reyes y sus séquitos podían leer y escribir. Lo que nosotros aprendemos desde la primaria, desde el kinder, ¿sí? Para ellos no era el acceso a la escritura y a la lectura. Por eso Apocalipsis dice, bienaventurados los que oyen, dice. Y dice, bienaventurados los que leen. O sea, el leer, hermano, es una bendición. Amén. Tú vas por una calle y dices, peligro, pues no sabes leer, te electrocutas, ¿no? Pero tú lees ahí, te puedes salvar la vida. Entonces, hay que desarrollar la lectura, ¿sale? Entonces, dos traducciones que tenemos como base. Número uno, la Septuaginta, ¿sí? Del hebreo al griego. Y la Vulgata Latina, del griego al latín. Y después hubo varias traducciones, ¿sale? Ok, entonces, primer personaje, Jerónimo. Ya estamos en el año 340, ¿sí? Al 420. ¿Quién fue Jerónimo? Fue un monje. Tuvieron más realce los monjes que los sacerdotes, ¿sí? O los obispos. ¿Por qué? Porque los monjes eran gente que vivieron vidas ascéticas buscando al Señor. O sea, la gente cuando quería una consejería no iba con los cardenales, no iba con los sacerdotes oficiales, sino iba con los monjes. Porque los monjes eran gente consagrada, que leía, que estudiaba, ¿sí? Entonces, un monje que nació en el norte de Italia, de padres cristianos. Ahí vemos la influencia que había. Desde pequeño demostró habilidad para aprender idiomas. Hermoso, hay niños que tienen esa gracia. Yo conozco gente, hay un compañero que aprendió inglés en YouTube y ya habla muy bien inglés. O sea, nadie les enseñó, obviamente la computadora, pero no cualquiera, ¿no? Dice, fue bautizado a los 25 años
viajó por Tréveris en Galia, donde conoció personas con ideas ascéticas. ¿Qué es el ascetismo? Hermana Areli, el ascetismo Despojarse de... no solo es golpearse, sino despojarse de todos los placeres. ¿Sí? El ascetismo era vivir vidas, así le llaman ascéticas, fuera de los placeres, comer comidas austeras, vivir en lugares austeros. Inclusive muchos se flagelaban el cuerpo porque el cuerpo era pecaminoso. Entonces ellos vivieron vidas ascéticas. Ellos ya no se casaban. ¿Mande? Ellos ya no se casaban. Muchos de ellos no. Muchos de ellos no vivían vidas consagradas. Otros sí. Sí, o sea, no había esa. La Iglesia Católica tomó esa doctrina del celibato. O sea, esa es una doctrina aberrante. Nosotros somos seres sexuados. O sea, necesitamos el complemento de una familia, de una esposa. Tú ves una niña que le gusta a un niño y es normal. O sea, fuimos creados con eso. El privarte de eso, ¿sí? es pecado. O sea, no es que desbordes tu sexualidad, sino que es normal, ¿no? Que una niña le guste a un niño, o sea, que bueno. Pero ellos lo vieron como pecado y los llevaron al grado de que hicieron cosas en secreto terribles. Luego lo vamos a ver, ¿sale? Entonces dice que vivió una vida, empezó a tomar filosofías de personas ascéticas, las abrazó, ¿sí? Dice que cerca del desierto de Siria estudió hebreo y se perfeccionó en el griego, ¿sí? Dámaso, obispo de Roma, le encargó la traducción de la Biblia al latín. ¿Sí? El emperador Dámaso le encargó a Jerónimo. Este Jerónimo es el que hizo la traducción del griego al latín. Y es lo que se conoce como la Vulgata latina, un latín de vulgo, porque había dos tipos de latines, así como había tres tipos de griego. El latín común, ¿sale? Ok. Fue obligado a irse a Belén, donde pasó el resto de su vida dedicado a la traducción de la Vulgata latina. O sea, él se dedicó, no lo hizo en un día. Imagínate hacer una traducción. Es más, escríbete un libro, no toda la Biblia, una carta. Te pones, te vas a llevar unos días tal vez. Ahora, toda la Biblia, no. O sea, se llevó años haciendo esa traducción, ¿sí? Y dice que organizó un monasterio y lo dividió para hombres y para mujeres. Hubo esa separación. Ya ves que están ahora las monjas y los monjes separados. Fue uno de los más estrictos monjes de la historia. O sea, él vivió una vida consagrada, una vida para buscar al Señor. Hermano, ¿eso es malo? No. ¿Qué piensan? ¿Jesús vivió ese tipo de vida? No. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, nosotros nos tenemos que apartar, pero no vivir vidas ascéticas. Dentro del mundo tenemos que ser luz. Amén. O sea, yo me puedo apartar un tiempo, pero un tiempo. No vivir una vida apartada del mundo, apartada, hacer tu propia ciudad, ¿no? Ellos hacían sus monasterios para apartarse del mundo. No, nosotros en medio de la ciudad, del trabajo, ahí es donde está el pecado, ahí es donde tenemos que ser luz. ¿Sí me explico? Ok. Dice entonces que él creó esas instituciones que eran buenas porque era en el estudio de la Biblia, pero ya no se iban. O sea, la iglesia debe ser así. Tú vas, estudias y sales al mundo. Entonces ellos no. Hay iglesias de esa manera que todo su entorno es iglesia. ¿Sí? Lunes de oración, martes de mujeres, miércoles, o sea, todo iglesia, iglesia, iglesia. Si tienes el tiempo, qué bueno, pero tienes una vida, tienes hijos, tienes familia, tienes trabajo, tienes que tener al Señor donde quiera que estés y ser luz allá afuera.
Amén. Y hay tiempos de búsqueda, hay tiempos de ayuno, hay tiempos de... los extremos son terribles. ¿Sí me explico? Ni tan mundanos, o sea, estoy en el mundo, pues total. No. Sino vivir con el Señor. ¿Sale? Dice, apoyó la teología de Agustín de Hipona, lo vamos a ver, y se opuso a la de Pelagio. ¿Sí? ¿Qué decía Agustín de Hipona? Él ya empezaba a hablar de la salvación por gracia. Y Pelagio, la salvación por obras. Y de ahí vinieron dos grandes separaciones. ¿Sale? Ese fue Jerónimo, ¿no? ¿Quién tradujo la Vulgata Latina? Jerónimo. ¿Sale? ¿Por mano de quién? ¿O por encargo de quién? Damaso. De Damaso. ¿Sale? Ok. Tenemos otro, Ambrosio de Milán. Hermana Salma, ¿pudiera leer el primer párrafo? Gran político y administrador que llegó a ser obispo de Milán. Amén. Obispo era el pastor. Acuérdate que obispo es el encargado, el administrador. ¿Sí? Él llegó a ser el encargado. Hermano Cristian. Consejero de emperadores e incluso reprensor, predicador de renombre internacional, quien por su predicación vio la conversión y bautismo de Agustín de Hipona en África. En África. O sea, él vio cuando se convirtió. Hija. También se le recuerda por excomulgado temporalmente al emperador Teodosio I y no haberlo readmitido hasta que mostró arrepentimiento público. Fue el primer personaje de la historia de la Iglesia Católica Romana denominado Doctor de la Iglesia. 36. Amén. El emperador Teodosio I se convierte al cristianismo. Por lo regular los emperadores, muchos no eran cristianos. Favorecían el cristianismo porque ya era algo político también. Si les convenía estar a mano con el cristianismo, como muchos políticos hoy, pero no eran convertidos. Entonces este Teodosio se convierte al cristianismo, pero como no dio buen testimonio, imagínate, este Ambrosio excomulgó al emperador. ¿Cómo la ves? Lo excomulgó de la iglesia y no lo aceptó hasta que se arrepintió públicamente. O sea, le pidió perdón a Ambrosio y le pidió perdón a la iglesia y fue otra vez injertado a la iglesia. Imagínate qué tremendo. O sea, que un pastor excomulgue al líder principal de esa época. O sea, este hombre fue alguien temeroso de Dios, poderoso en las escrituras. Y dice que, y no haberlo readmitido hasta que mostró arrepentimiento público. ¿Sí me explico? Fue el primer personaje en la historia de la Iglesia Católica Romana denominada como doctor. Solamente en toda la historia de la Iglesia se han denominado 36 doctores de la Iglesia. O sea, es el grado, diría, máximo de estudios en cuanto a la Iglesia. Como ahorita hay licenciatura, maestría y doctorado. No sé si hay alguna otra más. No, es el grado máximo. Entonces, es el grado máximo en la teología de la Biblia, llegar a ser doctor de las Escrituras. Entonces, nada más hubo 36 hasta ahorita considerados y él fue el primero. Imagínense qué hermoso. ¿Vale? Último, Agustín de Hipona, año 354-420. Hermana Lolis, ¿pudiera leerlo? El más grande de los padres de la Iglesia, es considerado el teólogo más importante entre Pablo y Lutero. Sobre todo por justificación, en su vida logró un avivamiento en la Iglesia que no tuvo comparación hasta los días de Lutero y Calvino. Amén. ¿Qué acabamos de leer? A pesar de que fue conocido como padre de la Iglesia, ¿sí? No lo nombramos allá, sino lo nombramos acá como un teólogo, ¿sí? Entonces, es el más grande de los padres de la Iglesia, es considerado el teólogo más importante entre Pablo. ¿Qué Pablo?
Pablo el de la Biblia, Saulo de Tarso, ¿sí? Hasta Lutero. ¿En qué año nace Lutero? ¿En qué año empieza Lutero? En el año 1500. Entonces imagínate, entre ese periodo de la iglesia, de casi 1500 años, más de 1500 años, se consideró a San Agustín uno de los teólogos más importantes porque él comenzó a hablar de la gracia. Pablo predicó de la gracia, ¿sí? Lutero, su frase célebre, ¿sí?, es que dice que somos salvos por gracia, justificados pues por la fe, por gracia, tenemos paz para con Dios. Entonces San Agustín se consideró uno de los precursores en toda esa historia de la iglesia, porque él ya empezó a hablar de la salvación por gracia. La iglesia, la doctrina de la Iglesia Católica tiene una doctrina de obras, ¿sí? Dice, en su vida logró un avivamiento en la iglesia que no tuvo comparación hasta los días de Lutero. O sea, él fue el precedente. La gracia, hermanos, es lo que nos admite a nosotros. La iglesia declaró herejes a muchas personas. Ya no les permitió el acceso a la iglesia. De hecho, hubo un movimiento herético de que decía que aquellos que negaron a Cristo en la persecución ya no podían ser aceptados. O sea, eso va en contra de la gracia. Entonces la gracia es lo que nos acepta a nosotros. Tú eres pecador, tú hiciste lo malo, tú servías al Señor, te apartaste, ¿cómo voy a volver? La gracia de Dios. Por gracia soy salvo. Ven, acércate al Señor. O sea, mucha gente que ya no tenía aceptación por la iglesia, por este hombre, pudo escuchar el evangelio, ¿sí? Por la salvación por gracia. Y eso trajo avivamiento. Gente que ya la iglesia los había exentado de la salvación, volvieron a los pies de Cristo y volvieron a ser restauradas sus vidas. Amén. Hasta los días de Lutero y de Calvino. Que el Calvino, muchos dicen que nosotros somos calvinistas. Nosotros no somos calvinistas, somos cristianos, somos bíblicos. Amén. ¿Qué hace Calvino? Toma doctrinas de las Escrituras. Así es. Entonces San Agustín nació en Tegaste, al norte de África, hijo de un matrimonio mixto, o sea, una cristiana y su papá no era cristiano, ¿sí? Su madre Mónica lo crió en el cristianismo, pero él abandonó el cristianismo al irse a Cartago a estudiar filosofía y maniqueísmo, que es una filosofía de esa época. Entonces, a pesar de que él fue instruido en las Escrituras, como todo joven, ¿no?, empieza a ver el mundo y él pensó que la filosofía lo iba a llenar y se fue en busca de la filosofía, pero en busca de la filosofía, no fue mucha gente que niega a Cristo y anda supuestamente buscando la verdad y no busca nada, solo alejarse de Dios. Él fue a buscar y no encontró, y él se convirtió nuevamente. Dice, viajó a Ambrosio y se convirtió. Y se encontró con Ambrosio y ahí él se convirtió. Volvió a Londres, al norte de África, y fue nombrado obispo de Hipona. ¿Sí? De sus obras que él escribió, una de ellas fue llamada Confesiones, que fue su autobiografía. Por eso sabemos todo lo que pasó, que se apartó y etcétera, etcétera. Entonces está en el internet, tú buscas escritos de San Agustín de Hipona y ahí están. Entonces él narra cómo él se apartó del Señor y cómo volvió a los pies de Cristo. Y su primer escrito fue su testimonio, su biografía. Uno de sus segundos escritos fue, así se le llamó, de la doctrina cristiana, que fue un manual de hermenéutica. Lo que hoy nosotros tenemos como bases de estudio. ¿Qué estudiamos en la hermenéutica? Reglas de interpretación bíblica.
Pues él desarrolló y le puso bases, ¿sí?, para estudiar las escrituras. ¿Quieres estudiar la Biblia? Sí. Bueno, tienes que ver la regla del contexto. ¿Qué otras reglas hay, hermanos, para estudiar la Biblia? Sí. Sí, ese es el estudio histórico gramatical. Pero ¿qué reglas hay para estudiar el estudio histórico gramatical? Una regla es la regla del contexto. Exégesis. Hay que hacer un exégesis, ¿sí? Pero reglas como la Biblia se interpreta con la misma Biblia, esa es una regla, ¿sí? Tú no necesitas otro libro, la Biblia te responde. Otra regla, la ley de la primera mención. Tú tienes que ver, quieres ver una palabra en la Biblia, su significado, tienes que ver cuándo se pronunció por primera vez, cuál fue su significado y por qué. Entonces vas a encontrar, y son reglas de interpretación, que algunas las hemos visto ya. ¿Sale? Y la regla del contexto. Hay que ver el contexto, ahí se entraría el contexto histórico, ¿no? Entraría el contexto cultural, el contexto situacional, el contexto político, el contexto, ¿qué más? Geográfico, ¿no? Luego decía, y subió a Jerusalén. Entonces, ¿cómo? Que Jerusalén estaba en más altitud que otros poblados. Entonces iba a Jerusalén, es como te dicen, vas a subir a México. México está arriba, sí está arriba, porque la altitud está en altitudes mayor, ¿no? Okay. Entonces él también hizo lo que es la teología de la Trinidad, y él escribió claramente sobre la Trinidad, donde expone esa doctrina. Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y con esas doctrinas echó por tierra muchas ideas arrianistas, muchas ideas que iban en contra de Cristo, ¿sí? Número 4, él hizo la ciudad de Dios. Esta fue una primera filosofía de la historia. Él habló de la ciudad de Dios en la tierra como la iglesia, cómo se desarrolló la iglesia en la tierra, y a él así le denominó la ciudad de Dios, la iglesia de Dios en la tierra. ¿Ven? Ahí hace su teología. Y también hizo otro escrito de los más destacados, porque son muchos, contra académico y contra maniqueos, obras polémicas. Académico fue un pensador de esa época, entonces él hizo teología en contra de ellos, apología en contra de académicos y en contra de maniqueos, los maniqueístas, que fueron obras polémicas defendiendo el cristianismo en contra de todo eso. ¿Sale? Hermana Karina, ¿pudiera leer esa parte? Agustín enfatizó el pecado original, la salvación solo por gracia y la soberanía de Dios. En honor a su mérito teológico, Agustín fue el segundo personaje de la historia en ser reconocido y ser como doctor de la iglesia. Amén. Entonces él fue el segundo doctor de los 36 que mencionamos, o sea, mencionamos que el 36, él fue el segundo doctor de la ley. ¿Sí? Dice que él enfatizó sobre el pecado original. ¿Por qué somos pecadores? Nacimos en pecado. Él hizo esa teología y nos quedó para nosotros. De ahí la Iglesia Católica toma esa parte. Es el pecado original. Lo triste es que dijeron con el bautismo se quita, ¿no? Y le metieron muchas locuras. Pero él hizo bien el estudio, que nosotros nacemos en pecado. ¿Vale? La salvación solo por gracia. Imagínate, él en esa época que ya la iglesia estaba tomando fuerza, ya comenzaba a decir que para ser salvo tenía que hacer ciertas cosas. Entonces él dijo, no, la salvación es solo por gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Por eso cuando Martín Lutero toma esa postura de la salvación por gracia, venía sobre la misma línea. Si te das cuenta, muchos de los historiadores
tienen esa línea de Cristo. O sea, a pesar, dentro de cualquier religión, sí, va a haber una línea, si es de parte de Dios, va a haber una línea de hermanos que van a estar guardando la sana doctrina y no les va a quedar de otra que salirse de ese lugar. Porque si el sistema está corrupto, tú tienes que salir, ¿no? Yo me acuerdo cuando era novio de Karina, ella asistía a un grupo de jóvenes católicos. El deseo de ella era aprender la Biblia para enseñarles a ellos. Le digo, está bien, pero tú no vas a poder cambiar a la iglesia, porque la iglesia no viene de este grupito. La iglesia, las directrices vienen de Roma. O sea, tú no puedes. ¿Qué ha pasado con muchas iglesias católicas o sacerdotes católicos que se han convertido y que han tenido que hacer? Salirse. Y si no se salen, lo sacan, porque ya van en contra de la iglesia y los excomulgan y los sacan. O sea, siempre ha habido esa línea. Cuando tú comienzas a estudiar la Biblia, te encuentras con estas verdades. ¿Sale? Dice entonces que él vio que la salvación solo es por gracia. Y no solo la salvación, el favor de Dios es por gracia. Se han introducido doctrinas dentro del cristianismo del evangelio de la prosperidad. Para que Dios te bendiga, tú tienes que dar una ofrenda especial. Eso no es gracia. Ahí tú ya estás comprando la salvación. ¿Sí? Como se ha infiltrado la doctrina de obras. Haz ciertas cosas, trae esta ofrenda. El primer día del año, 20 vestidos de blanco, 20 vestidos de azul, vamos, o sea, son obras, inclusive brujería, filtrados dentro de la iglesia. La salvación es por gracia. ¿Cuál gracia? La que Cristo nos regaló, que Él hizo todo para regalarnos la salvación. Escuchamos de una señora que nos decía que ella un día no diezmó, ¿no? Se sintió mal y fue por esa culpa de no diezmar, fue con su pastor y le dijo, pastor, fíjese que esta quincena tuve unos gastos y no aparté mi diezmo, o sea, le quité al diezmo. Y el pastor le dijo, ¿cómo, hermana? No, si ya usted está maldiciendo su economía. Usted tiene que conseguir dinero, o sea, pedir prestado, para completar su diezmo. Para que usted se libre de esa maldición económica, usted tiene que completar su diezmo y tiene que dar una ofrenda de remisión. O sea, tiene que pagar como un interés, no se lo digo así, porque si no su economía va a estar mal. Y ahí va la hermana a pedir prestado para completar su diezmo y para pagar todavía como ofrenda y liberarse de ese pecado. ¿Qué es eso, hermano? Una herejía, brujería, ¿sí? Echando por tierra el sacrificio de Cristo. Lo único que nos perdona los pecados es la sangre de Cristo. Amén. Lo único que nos perdona los pecados es ir a la cruz y por su gracia somos salvos. No te limpia de un pecado servir más a Dios. ¿Sí me explico? O sea, muchos servimos más como querer pagarle a Dios. No. Lo que nos limpia es su sangre, su sacrificio, su amor. Y servimos en gratitud y en amor. No como un pago. ¿Sí me explico? Ya voy a servirle más a Dios para que Dios me perdone. Error. La salvación es por gracia. Gracias a Jesús. Gracias a su sacrificio. Gracias a su bondad. Amén. Ahí entra todo. Y la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios, hermana Sara? En sus palabras. ¿Algo? Que Dios le da a que él Que Dios hace lo que le place. Él es soberano. Él no necesita el consejo de nadie. Él no necesita que le dobles la mano. Él hace lo que Él quiere. Conocer esa doctrina, hermanos, nos libra a nosotros, ¿sí?, de muchos malos pensamientos. Señor, tú haces lo que tú quieres, pero lo que Dios quiere es bueno.
¿Sí me explico? O sea, la soberanía de Dios va acompañada de su santidad, la soberanía de Dios va acompañada de su bondad. No es como nosotros, yo hago lo que yo quiero. No, no, no. O sea, Dios no hace lo que Él quiere porque Él quiera, sino va acompañada de sus atributos. Él nunca va a hacer algo en contra de nosotros. Nosotros, ¿sí? Por nuestro pecado, por nuestra mala administración, por nuestra mala manera de comer, de vivir, de dormir, etcétera, etcétera, acarreamos consecuencias. Es que Dios lo permitió. ¿Qué estamos haciendo a veces? Culpando a Dios, ¿no? O sea, no es de que Dios lo permitió. O sea, Dios te deja y tú acarreas condenación porque nos hizo libres. Entonces la soberanía de Dios, Dios al que quiere enriquece y al que quiere empobrece. Aunque diezmes, hagas pacto, hagas primicias, hagas lo que tú quieras. ¿Y qué enseñan los de la doctrina de la prosperidad? Que si tú haces ciertas cosas vas a obtener bendición y prosperidad. Y si Dios dice no, aunque tú diezmes, aunque tú hagas las cosas, muchos tienen todavía ese chip. ¿No? Hay una hermanita que me decía, pastor, pero yo puedo diezmar. Le digo, sí, si tú decidiste en tu corazón diezma, pero ya no estás bajo la ley, ya estás bajo la gracia. Tú aparta para Dios, para su obra, una ofrenda conforme tú, si puedes dar el 10, 20, 30, puedes dar todo. Pero eso no te garantiza que no te vas a enfermar, porque luego te dicen eso, ¿no? Que si tú diezmas no va a haber enfermedad, no va a haber nada, no va a haber plagas que vengan, todo tú vas a estar cubierto, ¿no? No estamos así. Y entonces él enseñó sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano, a Dios no se le dobla la mano, ¿sí? Ok. En honor a su mérito teológico, Agustín fue el segundo personaje de la historia en ser conocido por la iglesia, ¿sí? Como doctor de la iglesia, el segundo doctor. Y ahí tenemos a San Agustín de Hipona. Y esos son los tres personajes que tenemos de los teólogos de Occidente, ¿sí? Es bueno que los repasemos. En la categoría o en la clasificación de los teólogos solo hay dos grupos, los del Oriente y los del Occidente. En el Oriente hubo tres escuelas, ¿sí? Y en Occidente solo hubo una escuela. Y su lenguaje fue en latín. El griego quedó en desuso, ¿sí? Quedó en desuso y tomó como auge el latín. Inclusive se le consideró por la iglesia el idioma de los ángeles. Y como lo dijo la iglesia, eso es. Hermanos, ¿el latín es el idioma de los ángeles? ¿En qué idioma le habló el ángel a María? Arameo. ¿Qué idioma? Arameo. Espérate, ¿Cuál era el idioma que se hablaba en los tiempos de Jesús? Ellos usaban dos idiomas. El arameo era el idioma público y el griego era el idioma de la iglesia, del templo. O sea, en el templo hablaban en hebreo, ¿sí? Y el arameo era el común y el griego. Entonces, posiblemente, no sabemos con exactitud, pero posiblemente el ángel que le habló a María fue en arameo. ¿Amén? ¿Sí? El ángel que le habló en el Antiguo Testamento a cualquiera, en hebreo. ¿No? Entonces, ¿cuál es el idioma de los ángeles? Cualquiera, o sea, ellos pueden hablar. Muchos idiomas. No, entonces no era el latín. Entonces, la iglesia decía que el latín era el idioma de los ángeles. ¿Por qué lo hicieron? Porque poca gente hablaba latín y a ellos les convenía. Dice un principio de guerra espiritual, dice, manténlos ignorantes y haz con ellos lo que quieras. O sea, mientras la gente ignore las escrituras, puedes manipularlos a tu antojo.
No, el pastor puede manipular, pero cuando hay alguien que dice, no, pastor, es que así no es rebelde, sáquenlo. Y le conviene mejor sacarlo para que no... Los raíces hebreos, los judaizantes que te dicen que tienes que hablar hebreo porque si no, Dios no te escucha. No, ¿no? no le puedes decir Jesús, tú tienes que decir Yeshua. Es como si a ti, yo Martín, me dijeran Pedro, ¿le vas a hacer caso? No, pues no, ya ves. No, pero eso hay una lógica que no entra. Entonces es más, díganme más. Una pregunta, los testigos de Jehová Ajá. dicen que cuando nosotros hacemos oración tenemos que decir específicamente el nombre de Jehová, porque si nosotros decimos Señor o Dios, no sabe Dios a qué se está refiriendo. Eso, Que no nos dicen, escucha. eso dicen ellos. Porque ellos no cuentan a Jesús como parte de la Trinidad, o sea, es Dios nada más, Jesús un Dios menor y el Espíritu Santo es la fuerza de La Jehová. fuerza activa de Dios. Ahora, entonces, si tú quieres llamar a Dios por su nombre, ¿qué nombre le dirías? Yahweh. ¿No? Entonces, le tengo que hablar a Dios por su nombre, Yahweh. Yahweh. O sea, el nombre de Dios es difícil de pronunciar. Perfectamente bien, porque si no, No, y tampoco no, porque se enoja si le dice Yahweh. Ajá. Porque ellos dicen que Yahvé es de la traducción católica. Y nosotros somos Jehová, ¿no? Nosotros en esa traducción. Entonces, si tú le dices, a ver, ¿y cuál es el nombre de Dios? Jehová. Error. El nombre de Dios no es Jehová. También me dijeron, pastor, que los ángeles son que conocen nuestros pensamientos. Nadie. Y todas esas cosas. Sí, son heréticos. Nadie conoce nuestros pensamientos más que Dios, ni el diablo. ¿Qué pensamientos conoce el diablo de nosotros? No. Otra vez. ¿Qué pensamientos que no hemos dicho? Lo que Él nos habla al oído. Sabe que pensamos lo que Él nos siembra. ¿Sí me explico? Pero lo que tú piensas y no lo has dicho, nadie más que Dios, el Espíritu Santo, sabe. Por eso decía, cuando dice en la Biblia, y Jesús conocía sus pensamientos. Es un atributo de Dios, del único ser que es omnisciente, que todo lo sabe. Por eso en la Biblia escriben y dice, y Jesús conocía los pensamientos de ellos. Dile al paralítico, ¿no? Dice, y él sabía sus pensamientos. Está hablando de un atributo de omnisciencia en Jesús. Sí, que es un atributo incomunicable. El único ser que conoce nuestros pensamientos es Dios. Ni los ángeles, ni los demonios. Él sabe, el demonio, lo que sembró en nosotros. Eso sí sabe porque Él lo puso ahí. Pero Él no sabe lo que pensamos. ¿Sí me explico? Hasta que lo decimos, hasta que lo hablamos. Y vemos que son doctrinas heréticas. Puedes recibir un testigo de Jehová, escúchalo, pero háblale de Cristo. ¿No? Puedes debatir. ¿El nombre de Dios cuál es? Ya ves, y tienes el discipulado 1, ahí viene, mira hermano. ¿Cuál es el nombre de Dios? No si es lo hace Dios. con el fin de predicarle, escúchalo. Si Correcto. no, dice que no lo reciban. La palabra Así dice es. que no reciban Sí. a alguien que traiga una doctrina incorrecta. Así es, sí. Pero ellos sí escuchan lo que uno les dice. Sí, pero ya vienen predispuestos. O sea, ellos te van a escuchar, pero ellos van con el fin de predicarte su doctrina. O sea, inclusive, mira, que hay que orar que el Espíritu Santo les abra el entendimiento, porque imagínate, la doctrina que ellos reciben es decirles a ellos que es la única Biblia correcta es la de ellos. Entonces, si tú le sacas cualquier versión que le saques, no te van a creer porque ellos ya están adoctrinados. O sea, para ellos su única fuente de revelación son las sociedades bíblicas de ellos. Pero les queda la duda. ¿Eh? Pero les queda la duda. Sí. O sea, tú le predicas y van a... Sí, porque unos jóvenes pasaron Ajá. y ellos con su versión y platicando, ¿no? Sí, Digamos, sí. Ajá, y los mormones también entran. Pero ya tú le vas explicando con la escritura y todo, y como que sí
queda como una duda, ¿no? Así Si es. realmente están Sí, diciendo lo que ellos creen o lo que ya está aquí en Cristo. así es. Aquí tenemos un Sí, testimonio. bueno, le digo, sí, platicando ellos con su versión y nosotros con lo que Dios nos da en ese momento de sabiduría, Sí, les que entra esa duda, ¿no? De Sí. que por qué ellos traen eso y sí. Ahora imagínate, los testigos de Jehová nacen por el año 1800, 1900. O sea, después de Cristo, después de Martín Lutero, todo, no existían ellos, pues, no existían los testigos de Jehová. Es más, cuando dice la Biblia, y ser testigos de Cristo, no de Jehová, sino Cristo era la fuente de revelación. Cristo es la revelación plena de Dios. O sea, la gente conocía a Dios del Antiguo Testamento. Cristo nos vino a revelar en su totalidad a Dios. La gracia, el amor, la misericordia, ¿no? Por eso muchos dicen, el del Antiguo Testamento mandaba matar y mandaba. Y Jesús dice, pon la otra mejilla. Perdona, ama. Oye, ¿cómo qué? Es que Él vino a mostrarnos toda. Es como una persona, ¿no? Tú conoces a alguien y es enojón. Y otro que lo conoce, no, si es bien buena onda. Ay, bien, porque conoce una parte de esa persona. O sea, una persona no es solo enojón o solo alegría, somos multifacéticos. Pues a veces nada más conoces un poquito de esa persona. O diría que él ni lo conoce. O deja que lo conozca. Vas a darte cuenta que no es como dice. Pero nosotros tenemos que conocer. ¿Sale? Entonces, nosotros tenemos que predicarles el Evangelio. Todo esto es historia, pero son bases de nuestra fe, lo que nosotros creemos. ¿Amén? La iglesia por mucho tiempo estuvo inmersa dentro del catolicismo hasta que vino la Reforma. Por eso hubo buenos sacerdotes, buenos monjes que llevaron a bien la doctrina. El problema cuando ellos comenzaron a hacer dogmas, o sea, el problema de la iglesia, por eso muchos tuvieron que abandonar la iglesia, porque un dogma es algo que ya ellos establecieron, ¿sí? Sus sacramentos. O sea, ya cuando nuestra única fuente de revelación es la Biblia, ¿sí? Para ellos no, su fuente de revelación es la Biblia, más sus sacramentos, más lo que dice el Papa, porque el Papa para ellos supuestamente es Dios representándolo en la tierra. Entonces no, ya no hay un hombre que represente a Dios, es su palabra y su iglesia. Todos representamos a Cristo aquí en la tierra, ¿no? O sea, somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo y somos una extensión del reino. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien leyó sobre los arrianistas? ¿Se acuerdan que les dije de tarea? ¿No? Hermana, escuchen. son los que no aceptan a Cristo, ¿no? Que lo hacen a un lado, bueno, también esa parte de aquí. Son los que no lo aceptan, pues no entran en su ¿Alguien más en lo que? Dice que el A ver. organismo sostiene que el hijo es distinto al padre, pues que no es. Ajá. Y por tanto, subordinado a la naturaleza de las enseñanzas de Arrio y sus seguidores se oponían fuertemente a la doctrina teológica. ¿Encontró el año de Arrio? ¿Alguien? Siglo IV. En el siglo IV, 400 después de Cristo, comienza Arrio, ¿no? Arrianismo, luego fue Russell, que fue el que funda la iglesia de los Testigos de Jehová. Pero imagínate, en el año 400 es donde sale ese movimiento y ahí se mantuvo hasta el día de hoy, hasta que surge como una institución. O sea, como institución tú ves a los Testigos de Jehová y tienen una infraestructura, más tienen imprenta, tienen nombre. Como empresa también, ¿no? Como estructura, pero son antibíblicos.
Imagínate qué terrible, que toda una estructura, o sea, ¿qué hace el diablo para desviarnos? El alcohol, las drogas, el pecado, etcétera, etcétera. La gente quiere buscar a Dios y se encuentra con religiones heréticas, testigos de Jehová, mormones, etcétera. Y ellos piensan que están bien. Por lo regular ese tipo de iglesias son sectarias. Tú ves las conductas de los testigos de Jehová, te hablan bonito mientras te van a predicar, pero si vives cerca de un testigo de Jehová, es hermético. O sea, no te juntes con la chusma, le dicen. Entonces ellos son sectarios, solo nosotros. ¿Quieres ser salvo? Ven a la iglesia. Y si no, hasta los excomulgan de su propia familia. No le hables a la familia, no le hables. Son sectarios. Igual la iglesia católica que dice, fuera de la madre iglesia No hay salvación. no hay salvación. Un pastor que te quiera casar no puede. Tiene que ser sacerdote de la iglesia para poder casar. Y muchas locuras. Son sectarios. ¿Nosotros qué decimos? Tú puedes pertenecer a la iglesia de Cristo en Cosoleacaque, pero si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Porque la iglesia no salva. Amén. El que salva es Cristo. Y todos tenemos acceso a Él. Amén. Y todos los que llegamos a Él vamos a crecer, vamos a madurar, tenemos que conocer las Escrituras y cumplir el propósito por el cual nos alcanza. ¿Iba a decir algo? ¿Qué es mi tarea? A ver, léalo. No, dice, Escuchen. el arrianismo lleva el nombre de Arrio, un maestro del siglo IV después de Cristo. Uno de los primeros y probablemente el más importante punto de debate entre los primeros cristianos fue el tema de la deidad de Cristo. ¿Era Jesús realmente Dios hecho hombre o fue Jesús un ser creado? ¿Fue Jesús Dios o solo semejante a Dios? Arrio sostenía que Jesús fue creado por Dios como el primer acto de la creación, que Jesús fue la coronación gloriosa de toda la creación. Entonces, el arrianismo es la opinión de que Jesús fue un ser creado con atributos divinos, pero no divino en sí y por sí mismo. Si no lo crearon. ¿Qué es lo más triste? Que a veces te enteras, una hermana de otra iglesia cristiana comenzó a recibir hermanitos de los testigos de Jehová, y el domingo me dice una hermana, no, si ya va con los testigos de Jehová, y era cristiana pues, y ya vale con los testigos de Jehová, porque dice que está muy bonita la iglesia, hay mucha unidad, hay mucha no sé qué, y se siente a gusto ahí, y luego pues no aprendió nada, ¿no? El Espíritu Santo no está ahí. Entonces, una religión no salva. ¿Quién nos salva? Cristo. Por eso es importante la doctrina, y San Agustín habló específicamente de la doctrina de la Trinidad. Amén. Tú puedes leer toda la Biblia, pero tienes que saber las doctrinas de cada una de ellas. Entonces es importante que nosotros sepamos. ¿Qué tan importante es? Porque imagínate, Jesús fue creado, dice. Dios lo creó y Jesús creó todas las cosas. No, Jesús es Dios. Es más, Él es el Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios mismo se hizo hombre. Y ese es el misterio. Y aún dentro de los movimientos cristianos, o sea, no fuera de la iglesia, dentro de los movimientos cristianos están los unitarios. O sea, son iglesias cristianas, pero son unitarios. ¿Qué quiere decir? Uno. Pero que ese uno, o sea, que no son tres dioses, como la Trinidad, sino que Jesús es Jehová, ¿sí? Y Jesús es el Espíritu Santo, y Jesús es Jesús. O sea, los unitarios dicen que solo es Jesús. No hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si nosotros decimos que Jesús nos vino a revelar al Padre, porque eso dice la Biblia. Ellos dicen que Jesús es el Padre, que son los unitarios, ¿no? Pero están inclusive dentro del cristianismo, de ese movimiento.
Y uno no lo sabe hasta que estudia. Tú puedes estar en una iglesia unitaria y ni te enteras hasta que empiezas a estudiar doctrina. Por eso es importante la doctrina. ¿Sale? ¿Preguntas? Hasta aquí terminamos a los teólogos de la iglesia, y la próxima clase veremos algunas herejías de ese periodo. Nombraremos como 8 herejías. Hay más de 20 y tantas herejías que surgieron, veremos como 8 nada más. Pero de tarea busquen herejías que surgieron en los años, en el segundo o tercer siglo de la iglesia, que es lo que vamos a ver. Y ahí veremos los gnósticos, veremos varias herejías. Herejías que surgieron en el siglo 2 y 3 después de Cristo. Lo de Arriano fue en el siglo 4. ¿Vale? Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, nos dirija, y veremos, hermanos, cómo herejías que surgieron ya en esa época, sí, lo vamos a mencionar la próxima clase. Hay una herejía, no recuerdo ahorita el nombre, pero haz de cuenta que son como pentecostales, un hombre y 2 mujeres que dijeron que Dios les habló, que Dios les reveló, y hicieron una de locuras, que haz de cuenta que estás viendo una iglesia pentecostal actual. ¿Sí me explico? Entonces, no nos damos cuenta de ello. Oramos. Padre, gracias, Señor, por este estudio. Gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor. Gracias porque tú te has movido desde la creación hasta el día de hoy, Señor. Y siempre has guardado un remanente, papito lindo, para mostrarnos la verdad a través de tu Espíritu Santo. Has guardado, has conservado la palabra tuya escrita, Señor, que es la revelación para nosotros, papito lindo. Gracias por estos hombres que tú usaste en la historia de la iglesia. Pero lo más importante, que en este periodo estamos nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos a no desviarnos de las Escrituras. Ayúdanos a que nuestro corazón sea mudado, mi Dios, para hacer luz y sal, no hacer una iglesia sectaria, no hacer una iglesia ascética, que nos encerremos dentro de 4 paredes, sino que esa iglesia sea un lugar de capacitación, un lugar de armonía, un lugar de adoración, Señor, para salir al mundo, ahí en nuestro hogar, ahí en nuestro trabajo, ahí en nuestra escuela, ahí donde estemos, Señor, tu luz brille a través de nosotros y puedan ver nuestras buenas obras, Señor. Puedan ver a Cristo en nosotros, papito Dios. Perdónanos si hemos pecado, Señor. Perdónanos si nos hemos desviado. Perdona si nos hemos desanimado, Señor. Que tu Espíritu Santo, papito lindo, nos envista de tu gracia para poder predicar, hablar y hacer lo que tú tienes para nosotros y para tu iglesia y para aquellos que serán añadidos, papá. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.